ha sido portada de muchos portales de noticias, que es que en Córdoba las pymes industriales tendrán exención total de ingresos brutos, y para eso lo tenemos a Eduardo Costello conectado para charlar de eso y mucho más, y también le agradecemos su tiempo y que nos atienda el teléfono a esta hora. Le damos las buenas noches. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer. Igualmente, ya está todo el equipo listo. Está Franco Capello en el estudio y está el profe Kerkeve con la pregunta lista. Adelante, profesor. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto recibirlo en el programa que habla de negocios, pues, que es para emprendedores, así que palabra más calificada para estar en el programa imposible, así que desde ya le agradezco que acepte la invitación y preguntarle por lo que ha sido entregar una buena noticia. Mire que nosotros, Marcelo Uribarren es amigo del programa. Sonreír al presidente de la UIC, de la Unión Industrial de Córdoba, cuesta, ¿no? Y hoy se le salió una mueca de sonrisa por la noticia que le dio. Sí, la verdad que es cierto. Somos coterráneos, lo conozco mucho, Marcelo, y la verdad que creo que fue una noticia importante para las pymes industriales de Córdoba y para todos aquellos que son emprendedores y bueno, industriales de Córdoba, porque que podamos ser la primer provincia que pongamos en marcha este proceso, este programa que permite justamente que todas las pymes puedan pagar ingreso bruto cero, estén exentos de ingreso bruto, de sello, de mobiliario. Y bueno, creo que es una noticia trascendente porque hace a la competitividad en un momento muy crítico de la vida de la humanidad, ¿no? Con la pandemia, en donde las empresas están con uñas y dientes defendiendo su trabajo, su esfuerzo, todo su proyecto. Así que hoy fue un día importante porque hemos recibido de mucha gente que la viene peleando desde mucho tiempo el reconocimiento, el agradecimiento, y en definitiva nosotros estamos haciendo lo que ellos venían pidiendo, ¿no? Es decir, poner a disposición los recursos del Estado para que ellos inviertan más y crean más empleo, porque hoy el objetivo central que tenemos es crear empleo industrial, ¿no? Y en esto hay como una apuesta parecida a la que había hecho el gobernador de la Sota cuando asumió por primera vez, esto que bajando los impuestos aumentaría la recaudación. ¿En esa lógica va esta decisión? Es totalmente esa lógica. Yo le demostraba a nuestro equipo y lo hablábamos también con el gobernador, que durante el año 2020, cuando en plena pandemia, nosotros le dimos la promoción industrial a 517 empresas. Eso significó que esas 517 empresas invirtieron en Córdoba en plena pandemia 4.400 millones de pesos. Y yo estoy convencido que estos 1.500, casi 1.500 millones de pesos que deja de percibir el Estado provincial, va a multiplicar por 6 la inversión que van a hacer las empresas en Córdoba, y eso va a redundar en centenares de puestos de trabajo, porque el empleo industrial en plena pandemia creció fruto de esta promoción industrial y de esta decisión que ha tomado el gobernador, y que bueno, nosotros la implementamos y la llevamos a cabo desde el ministerio, ¿no? A nivel nacional, en el discurso esta mañana ustedes hablan de la cantidad de eventos que generaba su ministerio haciendo anuncios, pero a nivel nacional, ¿lo convocan? ¿Le están tirando algún centro a nivel de su ministerio, pero a nivel nacional? ¿Hay líneas que estén pensando en las pymes del interior? Sí, la verdad que trabajamos mucho con el ministro Kulfas. Hay una buena relación y se permite permanentemente articular acciones. Estamos trabajando mucho ahora con financiamiento, sobre todo con financiamiento para las pymes, y con una serie de programas que hemos instrumentado todos los ministerios de la producción de las provincias con el Ministerio de Producción de Nación, que permite que las pymes que se radiquen en los parques industriales puedan tener un beneficio
de toma de créditos a una tasa subsidiada, una tasa que es del 12% anual en pesos, que es muy baja. Y bueno, usted sabe que uno de los objetivos que nos propusimos y me propuse como ministro cuando llegué al ministerio fue crear parques industriales y habilitar parques industriales. Bueno, Córdoba tenía 9 parques industriales en toda su historia y nosotros hemos logrado crear y habilitar 16 nuevos parques en estos 14, 15 meses de gestión. Así que la verdad que ahí Nación nos ayuda mucho porque trabajamos en dar créditos a las pymes, el Banco de Córdoba también, así que en eso hemos evolucionado mucho. Y ministro, véndame por qué conviene ir a un parque industrial. ¿Qué es la ventaja que tendría una pyme? Bueno, son muchas. La primera que tenemos es fundamentalmente que usted, si es un propietario de una pyme, va a comenzar a articular con el resto de las pymes, va a pagar menos por el hecho de que seguramente los gastos comunes los van a ayudar a gestionar en forma conjunta, a hacer o el packaging o el marketing de forma común, pero además va a estar exento de todos los impuestos por 10 años solo por ingresar a un parque industrial y además va a tener subsidio en lo que es el consumo de la energía eléctrica y va a tener un subsidio por empleo que genere y además va a tener financiamiento como que estamos dando ahora por participar en un parque industrial, un financiamiento con una tasa del 12%, con 6 meses de gracia, 60 meses de pago. O sea, creo que ha cambiado sustancialmente la visión de lo que era las pymes en relación al financiamiento de hace 2 años atrás, cuando teníamos realmente tasas de interés que llegaban al 70-80% y hacía que las pymes no tuvieran ninguna posibilidad, ¿no? Está conectado con nosotros el ministro a Castelo, que le agradecemos mucho estar ahí. Ministro, lo llevo un poco a la cuestión, no es su rubro, pero todo está atravesado por la situación sanitaria. ¿Cómo ve que las industrias y bueno, lo que usted ve de las pymes están, y diría, estamos llevando adelante el trabajo en función de la pandemia, que estamos ya en una segunda ola y sobre todo en Córdoba con los casos aumentando? Bueno, primero decirte que nosotros hemos trabajado muy de cerca con todas las industrias de Córdoba, las cámaras de Córdoba, a tal punto que logramos que en solo 14 días armáramos todos los protocolos para los distintos sectores productivos de Córdoba, y eso permitió justamente que las industrias de Córdoba no estuvieran tanto tiempo parados, solamente la mayoría estuvieron 14 días. También el segundo dato relevante es que las industrias de Córdoba no fueron el sector donde hubo contagios masivos, sino que al contrario, se fueron cumpliendo los protocolos, y esos protocolos que se cumplían permitieron instrumentar justamente la bioseguridad que necesitamos en las empresas para cuidar a los trabajadores. Así que ahora estamos muy preocupados porque la segunda ola realmente es importante en el mundo, es importante en la Argentina, pero quiero decirle que no es la industria el lugar donde se producen la mayoría de los contagios, eso está comprobado, y por eso nosotros apostamos fuertemente a que se siga trabajando, porque realmente ya tenemos muchos problemas, se ha sufrido y hemos sufrido problemas familiares muy graves, todos de alguna manera tenemos amigos, seres queridos que hemos perdido en estos meses, y bueno, creo que nos tenemos que cuidar mucho, pero también tenemos que cuidar el trabajo de los cordobeses. Absolutamente. Está Franco Capelo en el estudio, que tiene una pregunta. Adelante. Eduardo, buenas noches. Los saludo acá desde los cuarteles generales de la radio. Quiero consultar... ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Quiero consultarle por la otra cara de la moneda. Usted comenzó contándonos sobre las exenciones a la industria y también habló de algunas exenciones impositivas en el caso de los parques industriales. ¿Cómo han previsto como Estado
para reemplazar esa merma en los ingresos que pueden llegar a producir esas exenciones que están anunciando en estos días? Bueno, Córdoba ha permitido con una buena gestión económica y financiera, una buena renegociación de la deuda, la posibilidad de que los recursos sean destinados por disposición del gobernador Schiaretti a la inversión que se necesita en salud pública, más que nunca, y también a la creación del empleo y a la educación. Son tres pilares que el gobernador Schiaretti ha definido como prioridad, y eso nos parece que no es un gasto, sino que es una inversión, ¿no? Porque tanto la inversión en materia de salud como la inversión en materia de la creación de empleo o la inversión en materia de educación para que cada alumno tenga su computadora y se sigan las clases, me parece que es la decisión de priorizar objetivos centrales que hoy la familia necesita en Córdoba, y bueno, esos 1.500 millones de pesos que deja de percibir el Estado, yo recién le decía, estoy convencido de que al final de este año van a ser volcados entre 5 y 6.000 millones de pesos del sector privado por este ahorro que significa para las empresas en más inversión para el sector productivo y por ende más empleo. Y si hay más inversión productiva y más empleo, el Estado vuelve a recuperar lo que deja de recibir. Me parece que es un círculo virtuoso que, como dijeron recién su compañero en el estudio, lo demostró de la Sota cuando redujo el 30% los impuestos y la administración continuó funcionando bien y se recaudaba más de lo que se recaudaba antes, ¿no? Ministro, yo sé que por más experiencia que tenga en política, ni se imaginaba que cuando aceptó el cargo le iba a tocar la pandemia, ¿no? Ahora que ya le ha podido acomodar el cuerpo, ¿qué balance hace del empresariado, no? Si bien usted tenía relación con el empresariado, porque Villa María tuvo mucho desarrollo industrial en la época en que usted estuvo, ¿cómo fue la convivencia? ¿Hubo mucha queja? ¿Hubo momentos ríspidos? ¿O se encontró con personas con las que pudo jugar de primera? No, la verdad que si les puedo decir con toda sinceridad que tuve un problema o una disputa por parte del sector empresarial, la verdad que estaría mintiendo. Es decir, fueron permanentemente acciones compartidas. Nosotros tenemos una lógica que gestionamos con lo que llamamos la escucha activa, ¿no? En cada lugar donde yo gestiono, la escucha activa para mí es fundamental, porque siempre decimos que las soluciones las tienen aquellos que están más cerca de los problemas. Entonces, todas estas soluciones que estamos brindando con el gobernador surgen de los mismos empresarios, y son los empresarios los que te dicen qué cosas tenemos que hacer. Lo que sucede normalmente en la política y en los funcionarios es que no escuchan, o que creen que la verdad es la que ellos tienen. Pero siempre mi experiencia ha sido que las mejores ideas, desde crear una universidad como hace 20 años nosotros creamos en Villa María, hasta hacer parques industriales en la ciudad, en Villa María hicimos 2, fueron siempre buenas ideas que surgieron de otras personas. Nosotros lo único que hicimos fue gestionar esa idea lo mejor posible. Y acá también hicimos lo mismo. En el ministerio, un ministerio que se paró frente a la crisis que, como decías vos, no esperábamos, y nos pusimos a trabajar con el hecho en Córdoba, porque veíamos que había un costo logístico y un costo comercial muy grande de las grandes cadenas de comercialización que se llevaban la leche de la zona del departamento San Justo, departamento San Martín, o de donde se produce la leche, pagándole muy poco al productor, ganando muy poco el industrial lácteo de Córdoba y quedándose con la parte del León, las grandes cadenas de comercialización de Buenos Aires, y cobrándole al consumidor cordobés un precio que era muy alto en relación a lo que le pagábamos al productor cordobés, ¿no? Entonces creamos el hecho en Córdoba, y hoy más de 2.500 productos se venden a través de Mercado Libre, se venden a través de los comercios de cercanía, y los productores de Córdoba
se benefician y también se benefician los consumidores que pagan menos. Y bueno, y así fuimos creando programas que surgieron de la gente. Está el ministro a Castelo conectado con nosotros. Ministro, ¿qué mensaje tiene para la audiencia que lo está escuchando, que vio que todo se politiza y se cae en esta grieta ideológica, mediática, cultural casi, en donde uno, si escucha algo de un partido político que no le cae en gracia, y ya directamente se arma como una coraza alrededor en donde mucha más información no entra? ¿Tiene algún mensaje para alguien que está escuchando la radio ahora que no condice para nada, no fácilmente puede escuchar con atención un mensaje del gobierno y que lo pueda apartar de esa situación? Dos reflexiones al respecto. Una, la primera tiene que ver con lo que dice siempre el gobernador, ¿no? Creo que es muy acertado. En Córdoba podemos pensar distinto y caminar juntos. Eso me parece central. Y segundo, que el mundo, y más en esta situación de pandemia, ha quedado demostrado de que no tiene liderazgos, de que no tiene las respuestas, ni en muchos casos ni de la ciencia, ni de la política, ni de la fe. La gente está muy necesitada, muy requerida de respuestas con acciones directas. No es tiempo de ideologizar las respuestas que necesita la gente, es tiempo de accionar y dar esa respuesta de la mejor manera, trabajando todos juntos, aunque pensemos diferente. Un tiempo de guerra pandémica como esta, donde la humanidad no tiene posibilidades de resolverlo solo, amerita que nosotros tengamos grandeza para saber que es solo la acción, es la colaboración, la cooperación, la acción compartida, la única salida que tiene el mundo y la única salida que tenemos en Argentina también. Y bueno, hay gente que hace negocios con la grieta, hay políticos que hacen negocios con la grieta, hay funcionarios, hay periodistas, hay canales de televisión, hay sectores económicos que hacen negocio con las divisiones. Y la culpa y la responsabilidad siempre la tienen aquellos que lideramos y que conducimos y que no vemos que realmente eso no le sirve a la gente, ¿no? Por eso creo que estoy convencido que lo que dice el gobernador es muy cierto. Es tiempo de que, aún pensando diferentes, trabajemos y caminemos juntos. Ministro, y ahí le pregunto, empezamos el programa hablando de fútbol y creo que esta crisis dejó fuera de la cancha a muchas industrias, ¿no? Y a mucho personal que se tiene que reinventar. Yo doy el ejemplo siempre del viajante que no pudo salir a ruta y que las empresas descubrieron que con el e-commerce se ahorraban viáticos, se ahorraban el riesgo de la ruta, pero que hay que reconvertir un montón de gente, ya se suma a un montón de puestos que se deberían reconvertir. ¿Hay algún plan para aquel sector de la economía que está quedó en el pasado, que quedó en el pre-2020 y que hoy no encuentra lugar o rentabilidad en estas nuevas reglas? Bueno, qué pregunta, ¿no? Hace falta un programa con varios especialistas para que contesten y que tengan la respuesta a lo que vos preguntás. En realidad, nosotros le teníamos mucho miedo al robot. Teníamos miedo al robot porque creíamos que venía a desplazar al ser humano. Y resulta que un virus, que la naturaleza y la falla humana, después de no respetar su ambiente, de no respetar el planeta Tierra, de no respetar las condiciones que hacen a que una humanidad sea sustentable en el tiempo y en miles de generaciones, lo pone en jaque, porque en realidad no nos pusieron en jaque los robots, nos pusieron en jaque la biología, nos puso en jaque la naturaleza, nos puso en jaque la falencia del ser humano, ¿no? Entonces, la pregunta, tu respuesta tiene múltiples respuestas y cada uno puede dar una. Creo que nosotros estamos trabajando mucho con todas las cámaras, los sectores, en la reconversión productiva, en lo que significa el desarrollo del e-commerce, en la posibilidad de
del salto tecnológico que nos tiene que permitir reducir brechas que hoy se han abierto, como las brechas digitales, la brecha de género, las brechas sociales, porque en realidad si nosotros hoy no tomamos la decisión de no cobrar más impuestos a las pymes de Córdoba, cuando en realidad los problemas son muy graves, lo que atraviesan, no estaríamos resolviendo el problema del empleo, y nosotros con una Argentina que tiene el 40% de personas empobrecidas, no estaríamos resolviendo el problema estructural que tiene la Argentina, y vamos a tener que trabajar mucho para resolver estos problemas, ¿no? Clarísimo. La última por mi parte, y esto hagamos de cuenta que no nos escucha nadie. A mí me toca trabajar, y trabajé mucho en Villa María, y digamos en Villa María usted manejaba la caja, hacía los planes, acordaba con la gente, pero manejaba un presupuesto y era cabeza de ratón. ¿Cómo fue el cambio a ser parte de un equipo donde, por ejemplo, esta medida la tuvo que acordar con el ministro Giordano, pedirle a Pablo Di Chiara, que si bien es de rubro industrial y empresario, estaba muy entusiasmado con esta medida, tuvo que hacer su aporte? No sé, ¿cómo se vio jugando en este nivel con el liderazgo de un gobernador, Schiaretti, que incluso en algún momento fue su oposición? ¿Cómo acomodó ese proceso personal? ¿Cuánto tiempo le llevó? Mira, vos dijiste recién, o dijeron en el equipo, haciendo referencia de la cancha, ¿no? A mí me gusta siempre ser número 5, es decir, distribuir el juego, porque entiendo que el que hace los goles, que lidera, es la figura, que puede ser el técnico muchas veces, pero también es normalmente el delantero, la persona que tiene más valor cuando no hay que vender un jugador. Pero nosotros tenemos que saber que cuando estamos en la función pública tenemos que ser simplemente el pasapelota y pasar bien la pelota, dar bien el pase. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre cuando estuvimos en la gestión pública. Yo siempre digo de que el error que tienen muchos funcionarios, que a mí me tocó ser intendente y me tocó ser ministro de gobierno, me tocó ahora ser ministro de Industria, de Comercio y Minería, es creer que uno tiene que gobernar con el presupuesto. Y ese es un grave error que tienen los dirigentes. Nosotros la transformación que hicimos en Villa María para hacer el 100% de agua, el 100% de cloaca, el 100% de gas, hacer 16 escuelas, universidades, 2 parques industriales, transformar la ciudad, le hicimos trabajando y articulando y dando los buenos pases del medio campo con lo que significaba el PBI de la ciudad. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, trabajando con los recursos que son de todos y acomodando con los recursos de todos, ayudando a los que más lo necesitan y a los que más lo requieren. Cuando uno administra un presupuesto se equivoca porque los recursos son finitos. Nosotros tenemos que pensar que hay un PBI que hay que agrandar la torta para que el Estado no sea lo más importante. Lo más importante es la creación del empleo privado. Yo entré con 850 empleados en Villa María y dejé la gestión con 450 sin despedir a nadie, simplemente en un proceso de 12 años de gestión donde de alguna manera se fueron acomodando las prioridades, donde destinamos los recursos a quienes teníamos que destinar, creando barrios, haciendo más de 3.000 viviendas. Entonces creo que hay que ser número 5 en la función pública, hay que dar el pase para quien tiene que hacer el gol lo haga y para que se pueda defender lo mejor para la gente, ¿no? Estás escuchando al ministro A. Castelo en Digestión, le agradecemos mucho su tiempo. Vamos con una más de parte de Franco en el estudio y ya lo liberamos. Ministro, y bueno, con la respuesta recién y la pregunta media de Roberto, quiero saber hasta cuándo dura su cargo de ministro ahora. Hasta que el decreto de gobernador Schiaretti nos diga que tenemos que descansar. Cuando forma parte uno de un equipo tienen que entrenar todos los días porque sabe que puede entrar el suplente. Y bueno, eso es parte de lo bueno que tiene la competencia, saber que uno se tiene que preparar siempre
para tratar de estar en el equipo y saber que cuando le toca estar en el banco, a mí me tocó estar en el banco, y saber que hay que ayudar al compañero, a la compañera que le toca entrar a jugar, y me parece que eso es la función. Hoy estamos en un momento muy especial de la humanidad, y si la humanidad no entiende que todos tenemos que aportar algo, y que lo que aportamos no es trascendental porque lo aportamos nosotros, sino porque en definitiva un aporte para todos, es porque no entendimos la semejanza de la crisis, ¿no? Es decir, nosotros vivimos un momento muy difícil en lo familiar. He perdido a mis padres en 24 horas por COVID el año pasado, mi primo, mi tío. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros nos estemos ocupando de nuestro ego como funcionarios si lo único que tenemos que hacer es ayudar a que la humanidad salga de esta pandemia, que la Argentina pueda tener más trabajo, que podamos hacer de Córdoba lo mejor para que nuestros hijos no nos tiren de las orejas diciendo que no nos ocupamos del ambiente, no nos ocupamos del empleo, no nos ocupamos de la educación, de la cultura, cuando tuvimos la responsabilidad para hacerlo? Clarísimo. Ministro, muchísimas gracias, muy agradecidos y buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo fraterno. Buenas noches. Un abrazo. Lo escuchaban al ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo